Iniciemos nuestra segunda meditación o plática, poniéndonos también en manos de Dios, pidiéndole luz al Espíritu Santo para que salgamos de este retiro convertidos, transformados en una nueva criatura, como la Santísima Virgen. Nos vamos a fijar en un pasaje del Evangelio, la parábola del fariseo y el publicano, que está en el Evangelio de San Lucas. Todas ustedes conocen ya el Evangelio. Y vamos a hablar de aquellas personas que se creen muy buenas. Nosotros podemos pensar que hacemos mucho bien, hacemos apostolado, ayudamos a los demás, ayudamos en la casa, tratamos bien a la gente que nos sirve. Y sin embargo, no somos como Dios quiere que deberíamos ser. Subieron a Jerusalén al templo dos personas. Uno, dice el Evangelio, era fariseo, el cumplidor de la ley, y otro era publicano. Los publicanos se dedicaban a recaudar los impuestos para el Imperio Romano. Por tanto, eran rechazados por el pueblo judío. Aunque también ellos eran judíos. Por ejemplo, San Mateo era un publicano, a quien Dios llamó para seguirlo. Dios llama a quien Él quiere y como Él quiere. Bien. Conocemos la historia. Estando en el templo orando, el fariseo estaba adelante, ocupando el puesto de los orgullosos, el puesto de los soberbios, es decir, para que los vea la gente. Casi diría yo que él no necesitaba de Dios. Él iba ahí para ser alabado por Dios. Qué buen judío, qué buen cumplidor de la ley. El fariseo, dirigiéndose a Dios, le decía: Señor, yo no soy como los demás. Yo soy mejor. Yo soy único. Yo soy superior. Los demás son malvados. Los demás cometen pecados, los demás engañan a sus esposas. Y mucho menos, por favor, yo no soy como ese publicano que está allí al fondo, allá. Ese publicano. Y tú sabes, Señor, que los publicanos son enemigos de nuestro pueblo. Yo además, fíjate muy bien, ayuno 2 veces por semana, yo pago el diezmo, yo me dedico a atender niños en un hospital, yo me dedico a atender grupos de familias, yo doy reflexiones, dirijo la hora santa en mi parroquia, yo doy catequesis, yo. ¿Y dónde queda Dios? Y ahora viene el publicano, que tal vez era más pecador, menos pecador, no lo sabemos, pero era humilde. Humilde porque reconocía su pecado. Humilde porque estaba tan avergonzado de lo que había hecho que no podía ni siquiera levantar la mirada hacia Dios. Se la pasaba golpeándose el pecho, dándose golpes y diciendo: Señor, ten compasión, Señor, te necesito. Señor, yo solo no puedo, apiádate de mí. Señor, que vea. Señor, también los perritos comen de lo que caen de la mesa. Señor, con solo tocarte me voy a curar. Aquella mujer del flujo de sangre. Reconocerse pecador.
perdón por todo lo malo que he hecho. El publicano fue perdonado porque ha amado mucho, porque ha confiado en la misericordia de Dios, porque se ha reconocido pecador. Ha sido perdonado. El fariseo no ha sido perdonado porque sencillamente no ha pedido perdón. ¿Por qué? Algunos se preguntan, Dios no puede perdonar a aquellos ángeles que se rebelaron. Sencillamente porque su soberbia es tal que nunca estarán dispuestos a pedir perdón. Nunca. Porque se sienten superiores. Porque no quieren rebajarse ante Dios. Se sienten como dioses. No serviré. Ese fue el grito de los ángeles caídos. Non serviam. No quiero servir. No serviré. El fariseo no. Porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos delante de Dios. ¿Cuánta gente humilde, sencilla? ¿Cuánta gente que a lo mejor, no sé, ahora durante la pandemia se la pasa desinfectando la iglesia, limpiando las bancas, para que cuando tú llegues encuentres un lugar digno, seguro, confiado? Porque es la casa de Dios y lo hacen por amor a ti, lo hacen por amor a Dios. Cosas insignificantes. Como decía Santa Teresa, también en la cocina, entre los pucheros, está Dios. Lo importante es ofrecerle todo a Dios. Que los demás sean más amados que yo. Lo más importante para Dios son los humildes. Los fariseos hipócritas a los que se refiere el Evangelio, raza de víboras, sepulcros blanqueados, que hacia afuera cumplían muy bien la ley. Es más, cargaban pesos que no podían cargar nadie, ni ellos. Obligaban a que cumplieran, pero ellos ni con el dedo meñique hacían lo que mandaban. Cumplían muy bien la ley de Moisés. Este fariseo no le pide nada a Dios. No se siente necesitado de Dios. Por ello, nada recibe. Como el que no se acerca a pedir un consejo, como el que no acepta que alguien le puede ayudar, como el que no se acerca a la confesión para recibir el perdón de los pecados. Dios no puede perdonar a quien no se acerca reconociendo su pecado, reconociendo su misericordia, su miseria, reconociendo que es pecador. Y porque no pide nada, este publicano no recibe nada. Los publicanos eran rechazados por colaborar, como decíamos anteriormente, con el Imperio Romano. Pero este publicano aquí confiesa su necesidad, esa necesidad de reconciliación con Dios. Y por tanto recibe la misericordia de Dios. Hace unos días, hablando con una señora, me decía que nunca había experimentado tanto amor, tanta paz en su interior, la paz del alma, que después de haber hecho una hermosa, buena confesión. ¿Por qué? Porque su corazón estaba lleno de Dios. Recibe misericordia debido a su humildad, debido a su arrepentimiento. El fariseo se consideraba bueno,
Se consideraba justo, mejor que los demás. Él no aceptaba ser pecador. Yo no acepto que alguien me sustituya, que alguien lo haga mejor que yo, que alguien me corrija, que alguien me diga que así no está bien. Yo no me considero pecador. Él no necesitaba de la misericordia. ¿Y por qué va al templo si no necesita de la misericordia? No porque se sienta pecador, sino va porque se cree justo y con méritos propios, buscando no la alabanza de Dios, sino su propia alabanza. En lugar de ese Señor, que los demás sean más amados que yo, que los demás sean reconocidos, que los demás crezcan en la opinión del mundo y yo disminuya. Que los demás sean considerados y nadie se ocupe de mí. Él se siente más santo que los demás. Y Cristo, estimadas señoras, Cristo solamente salva al que se reconoce pecador. El hijo pródigo se levanta, se arrodilla y pide perdón. Y es perdonado. Recibe la misericordia. Dios lo salva porque se reconoce pecador. Los sanos no necesitan de médico. El publicano se siente pecador, necesitado de la misericordia de Dios. Es humilde. Se sentía este publicano esclavo del pecado, amargado, estaba vacío. Estaba vacío. Nuestro mundo está vacío, lleno de egoísmo, lleno de soberbia, de vanidad, de engreimiento y vacío del amor de Dios. Vacío. Cuentan de un humilde campesino que estaba allí trabajando en su hacienda con su hijo. Y en un momento dado, el papá levantó la mirada y se quedó fijando hacia lo lejos en el horizonte, escuchando un ruido. Y le dice a su hijo: oye, hijo, ven. Oye, ¿escuchas algún ruido? Sí, papá, escucho un ruido. Creo que es el de una carreta. Sí, efectivamente. ¿Algo más escuchas? Bueno, sí, el ruido de los pajarillos, el ruido del viento, los árboles que se mueven. Y le dice a su papá: sí, es una carreta. Pero, fíjate, hijo, es una carreta que viene vacía. El hijo se le queda mirando y le dice: oye, papá, ¿cómo? Esto sí es una carreta, pero ¿y cómo sabes que está vacía? ¿Cómo sabes que está vacía? ¿La has visto? Y su papá le dice: no, no hace falta. Y le explicó: es muy fácil. Solo necesitas saber el ruido que hace para darte cuenta qué tipo de carreta es. Cuanto más vacía, más ruido hace. Estimadas señoras, cuando alguien habla demasiado de sí mismo para llamar la atención, por vanidad, para sentirse superior, cuando alguien se jacta, cuando alguien alardea de algo, tal vez sea para eso, hacer demasiado ruido, para tapar ciertos defectos complejos, o para aparentar lo que uno no tiene o lo que uno no es.
cuando busca presumir, despreciando y humillando a los demás. En ese momento uno tiene que escuchar la voz de este papá que dice: cuanto más vacía está la carreta, mayor es el ruido que hace. ¿Cuánto ruido haces? El fariseo hacía demasiado ruido, porque necesitaba alabanzas, necesitaba ser visto, necesitaba que Dios lo alabara a él, y no él a Dios. Ser humilde significa, a veces, ¿por qué no decirlo también?, callar nuestras virtudes y dejar que los demás, si acaso en algún momento sí, se percaten de ellas. Pero lo importante, no busquemos aparentar lo que no somos. No hagamos demasiado ruido. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha. Lo haces por amor a Dios. Tal vez la labor que llevan a cabo esas hermanas de la caridad no van a salir mañana en el periódico, pero están sus nombres escritos en el cielo, en el corazón de Dios. Porque el que se humilla será enaltecido, y el que se enaltece será humillado. El publicano salió justificado porque se humilló. El fariseo no salió justificado porque prefirió el orgullo a la humildad. Cristo salva al que se reconoce, decíamos, pecador. Humildad. Les ofrezco ahora, no me va a dar tiempo ofrecerles algunas reflexiones sobre algunos grados de la humildad. Los clásicos hablan de 7 grados de humildad. Yo me quedaría con 3 nada más, para que me entiendan. Primero, el primer grado para ser humildes es aceptarte a ti mismo. Aceptarte a ti mismo. Esto parece fácil, pero no es fácil. A ver, mírate en el espejo. Ya estoy envejeciendo. Ya me siento un poquito viejo, un poquito vieja. Eres un poquito más torpe que antes. Estás un poquito ya condicionada. Tu carácter ha cambiado. A ver, digamos con San Agustín, para alcanzar este primer grado de la humildad: Señor, que yo me conozca para darme cuenta de lo que tú me amas sin mérito mío. El hecho de que te hayas quedado ahí en la Eucaristía es suficiente para que yo sienta que tú me amas. El hecho de que tú me recibas y me perdones en la confesión es suficiente para reconocer que tú me amas. Y me amas sin mérito mío. Yo no he hecho nada. Yo merecía el infierno. Y sin embargo, tú has querido morir, dar la vida por mí para rescatarme del pecado. Me has liberado convirtiéndote tú en un esclavo. Has asumido mi pecado. ¿Cuál es el enemigo que no me permite aceptarme a mí mismo como soy, con mis miserias y pecados? Buscamos eso, excusas. La culpa siempre la tiene alguien. El pasado. El que
el que vive contigo en la casa. Él empezó, él dijo, él me contaron que todos menos tú. Por eso, mírate al espejo. Sin maquillajes, como eres, tal cual. Aunque te enfermes como le sucedió a San Francisco, al conocerse a sí mismo, al darse cuenta de su miseria. Segundo grado de humildad. Aceptar aquellas cosas que vienen de fuera, que no dependen de ti, que suceden, ahí están, pero que no necesariamente dependen de ti. Que pueden ser humillaciones, alguien que te criticó, alguien habló mal de ti, alguien que te puso la zancadilla, alguna calumnia, alguien te hizo de menos, el carácter de aquella persona, ese carácter ajeno, que aspirabas a ser algo, alguien en la vida o en la sección o en la comunidad o en el equipo y no te lo dieron a ti, se lo dieron a la que está a tu lado. Es difícil, es difícil. La humildad. Que los demás sean más amados que yo. Haz Jesús que lo desee. Y el tercer grado de humildad. Bueno, a yo ciertamente no creo que pueda llegar. Espero que algunas de ustedes, o muchas de ustedes sí. Buscar tú la humillación para parecerte a Jesucristo. Sí, Cristo humillado, no abría la boca, enmudecía, como oveja que era llevada al matadero. No parecía un ser humano, había perdido toda dignidad, había cargado con todos los pecados. Si el primero y segundo grado son dificilísimos, a este tercero, de verdad, la mayoría no llegamos. Yo no. Yo espero que muchas de ustedes sí. Fíjense, Jesús dice, el que se humilla, no al que humilla, sino el que se humilla, será enaltecido. El que se humilla. Solo estos son enaltecidos. Bueno, también son enaltecidos los que llegan al primero y al segundo grado, obviamente. Eres humilde cuando te aceptas a ti y aceptas lo que viene de fuera, por supuesto. Pero aquí resulta que tienes que aceptar y tienes que buscar esa humillación. Aceptar lo que eres y lo que te viene puede ser fácil, pero buscar esa humillación como Cristo la buscó. Él tenía 12 legiones de ángeles que en aquel momento en Getsemaní las podía haber enviado para confundir la soberbia de los sumos sacerdotes, escribas, fariseos, soldados, saduceos, etc. Es que yo creía que valía más. Es que me han dado lo que no merecía. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. Por eso, San Agustín, dándose cuenta de cómo era, se conocía a sí mismo. Se conocía que era muy débil, y vaya si lo era. Nos dice, bueno, él le decía a Dios, una oración muy hermosa que deberíamos hacer nuestra. Decía, Señor, tú
Tú quieres que yo sea santo y yo no puedo ser santo. Ah, pero dame lo que me pides. Dame lo que me pides. Y entonces pídeme lo que tú quieras. Es decir, necesitamos de Dios. Necesitamos de la gracia de Dios. La Santísima Virgen necesitó precisamente de la gracia de Dios. No fue algo fácil, no fue algo sencillo, fue algo que necesitó también de su colaboración. Necesitó de su generosidad, necesitó de ese sí auténtico, generoso, de ese sí sacrificado. Y vaya que sí era un sí sacrificado pensando en aquellos 7 dolores de María. Ya se nos fue el tiempo, pero algunos consejos o pasos que nos puedan ayudar, algo más concreto para conseguir esta humildad. Por ejemplo, descubre lo mejor, lo bueno que hay en cada una de las personas que viven a tu lado. Tu esposo, tus hijos, tus compañeras ahí de la sección. A ver, como decía por ahí alguien, nunca he conocido una persona tan ignorante que no tenga algo que enseñarme. Que no tenga algo que enseñarme. Descubre lo bueno que hay en cada uno. Descúbrelo. No lo negativo, porque todos tenemos muchas cosas negativas. Segundo consejo. Elogia sinceramente a los demás. No con ironía, no con hipocresía, sinceramente. Si tú lo haces, vas a descubrir que esa persona, que incluso te caía mal, tiene más virtudes de las que tú te imaginabas. Y de esa forma va a ser muy difícil que tú caigas en el egoísmo. Fíjate en lo bueno. No te demores en admitir tus errores. La frase más difícil de decir en cada idioma es me equivoqué. Me equivoqué. Un fariseo nunca se equivocaba. Los orgullosos siempre vuelven a caer en los mismos errores y terminan marginándose de los demás. ¿Por qué? Porque ellos nunca se equivocan, se creen superiores y piensan que nadie puede hacerlo mejor que ellos. Eso es orgullo, eso es soberbia. Un consejo más, sé tú el primero en disculparte después de una discusión. Como nos recuerda el Papa, a ver, en la casa podemos enojarnos, podemos enfadarnos, discutir y lanzar platos por aquí y por allá, como dice el Papa Francisco. Sí, ok. Adelante. La siguiente frase más difícil de decir es perdóname. Perdóname. Y este vocablo, este perdóname, es el que mata el orgullo y pone fin al altercado. Matas 2 pájaros de un tiro. Ah, bueno, y también admite tus limitaciones, tus necesidades. Es parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza
humana sí, aparentar a veces fortaleza y autosuficiencia. Si pides ayuda a Dios, la recibirás. Si pides ayuda a los demás, todos salimos ganando. Sirve a los demás. Aun en el caso en que tú te consideres una mujer con mayores talentos, con mayores dones, sal al paso, ayuda a quien te necesita, ayuda a los demás, a los más débiles, a los más vulnerables, a los más necesitados, a los enfermos, a los niños. Te ganarás el cielo, te ganarás el cariño y la gratitud de muchas personas. Cuentan que en el funeral del nuevo beato de nuestro siglo XXI, muere el año 2006, en su funeral la iglesia estaba llena de gente humilde, pobre. Y cuando les preguntaban que por qué habían ido, ellos respondían, porque este niño todos los días nos servía en los comedores públicos y nos regalaba comida, con mucha caridad, con mucho cariño y con esa sonrisa que le caracteriza. El servicio. Reconócele a Dios todo mérito y todas tus cualidades. Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 9 nos dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía alabe al valiente, ni el rico en su riqueza. Alábese más bien en entenderme y en conocerme, que yo soy el Señor. Podríamos seguir hablando sobre los frutos de la humildad. Ya mencionamos anteriormente uno de ellos, el más importante, que es la paz interior, que se resume, y con esta frase termino, con aquello que decíamos al inicio del retiro, la frase o oración de Santa Teresa: nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Marta, Marta, muchas cosas te inquietan y una sola es necesaria. María ha escogido la mejor parte. Que nosotros escojamos la parte de Dios. Señor, escojo tu cariño, tu amor, te necesito, te amo y espero llegar a ti como este jovencito de 15 años llegó por medio de la oración y por medio de la humildad. Que así sea. Terminemos la oración, la meditación, con una oración. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima María, Madre de la Iglesia y de los apóstoles, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe, estimadas señoras.